Yali, nena toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 10ª casilla de la 18ª trecena. El tonali matlacli oso matli. Vamos a pasar al mono, pero antes de ello quiero presentarles a esta hermosa perrita que fue de las que le platiqué ayer, ¿se acuerdan? Ella llegó en vísperas de Chinahui y Squintly, así que llegó en este momento en el que Chantico, el fuego del hogar, es nuestra regente de trecena. Mírenla qué chula. Hola, diles hola. Para mí ella es Chantico. Y también recuerden que, bueno, en la mitología nahua tenemos a Xolotl, que tiene un rostro canino. Y esta perrita es morenita, es negrita, miren, es como una perrita de obsidiana. Es Chantico en la posición 10, coloreándose de la esencia de Yayauqui Tezcatlipoca. Y bueno, hay dos animalitos que se relacionan mucho con los seres humanos, y es este perrito, el Iscuintli, y también los monos. Y hoy nos toca pasar de Iscuintli a Ozomatli. Así que prepárate para esta lectura que va a estar increíble. Es una bebé. Es una bebé, ¿verdad que está chula? Bueno, pues ella me va a acompañar hoy a decir el tonali. Y como les decía, estamos en Matlacli, Ozomatli. En la Señora de la Trecena sabemos que era una gran diosa que se le olvidó hacer un ayuno antes de colocar o de unir el fuego con el frío. Y entonces fue convertida en perro, porque eso sucedió en un día Chignahuizcuintli. Y también sabemos que los últimos seres, la última pareja que sobrevivió al cuarto sol cosmogónico fue transformada en perro, porque también juntaron el frío con el calor. Tanto Chantico como Tata y Nene prendieron fuego y pusieron unos pescados. Entonces eso generó pues el enojo de Tonacatecuhtli, porque cuando juntas el frío y el calor se genera movimiento, y los convirtieron en perritos. Y también los monos están relacionados con el ser humano. En el mundo maya se habla de los hombres de madera, que ya no rendían culto a sus creadores, se olvidaron de ellos, entonces fueron castigados y convertidos, algunos de ellos, en monos. Se produjo una gran inundación y los sobrevivientes pues se subieron a los árboles y se convirtieron en monos. Cuando terminó en el mundo nahua el segundo sol cosmogónico, que fue pues Quetzalcóatl, terminó con fuertes vientos, y los seres humanos, para sobrevivir, se colgaron igual de los árboles y se transformaron en monos. Así que si hay dos animales relacionados con los seres humanos en la mitología nahua, pues son los perros y los monos. Y Ozomatli es un ser bullicioso, alegre, nos habla del sentido del humor. Con él viene como regente Xochipilli, el príncipe florido, el príncipe de las flores, la dualidad de Xochiquetzal. Y él nos habla de la belleza, la alegría, las plantas de poder, que son muy importantes en esta cosmovisión porque permiten conectar con lo divino, pero también son de respeto. No se pueden usar así a la ligera, se necesita toda una preparación. Las plantas de poder han sido usadas por los grandes pueblos desde hace mucho tiempo y alrededor del mundo. Xochipilli, en sus representaciones líticas que hay, tiene en su cuerpo grabado estas plantas alucinógenas, estas que te crean estados alterados de conciencia. En el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, que usaba como nahual a los monos para seducir en los tianquiscos, en los mercados, a las doncellas. Me gusta mucho esta perrita porque miren, es oscura, negrita, como si fuera de obsidiana, igual que el Yayauqui Tezcatlipoca, que es el espejo de obsidiana humeante. Y hoy nos toca mirarnos en el espejo. ¿Ustedes cuando iban al circo alguna vez entraron a la casa de los espejos? Miren, se quiere comer mi chicuatli. Bueno, yo sí. La casa de los espejos era increíble porque podías verte
flaco, gordo, alto, chaparrito. Bueno, pues la vida así es. Todos nosotros, a ver, espérenme tantito, quiere bajarse. Diles, adiós amigos, ya me voy a jugar. Adelante. Bueno, pues los espejos están no solamente en la casa de los espejos están alrededor de nosotros. Cuando tú miras a alguna persona y hay algo de esa persona que te agrada, es porque estás encontrando tu rostro luminoso. Pero también muchas veces ves lo que te desagrada y eso puede que exista en ti. Todas las mañanas cuando uno se levanta y normalmente vas al baño, te miras en el espejo que tienes ahí y tu rostro revela todo lo que has hecho. Si has dormido poco, si has dormido mucho, si estás embriagado de poesía, si estás enamorado, tu rostro te habla. ¿Y cuántas veces atiendes al mensaje que éste te da? Esa es la pregunta que tienes que hacerte hoy cuando te mires al espejo de obsidiana. Tienes que abrir tus ojos para encontrar tu luz. Somos seres luminosos, somos seres divinos, porque estamos hechos precisamente de esa materia divina. Y estamos aquí en este espacio-tiempo para mostrar la grandeza de nuestro ser con entusiasmo, con buen humor, como lo marca el mono. Y los monos, fíjense que son muy inteligentes. Ellos desarrollan herramientas para hacer su vida más fácil. Andan de un árbol a otro, de un espacio a otro más lejos a través de los árboles, gritan los monos aulladores y a través de sus heces fecales van sembrando plantas en distintos puntos de la zona en la que se mueven. Por eso en el mundo maya ellos son los sembradores de cacao y son tan inteligentes que eran dibujados como axifs. Axif es la palabra en singular. En plural, la verdad desconozco cómo sea. En el mundo náhuatl, pues son los tlacuilomej, que eran las personas sabias, los escribanos, los que hacían ese recuento de historias en los documentos maravillosos que hoy conocemos como códices. Así que un mono debe ser alegre, astuto, tener sentido del humor y sobre todo entender que es el nahual en este espacio del mundo náhuatl de Yayauqui Tezcatlipoca, el que todo lo ve. Hay que fluir. Fluir tiene que ver con, cuando yo digo fluir me imagino el agua, los ríos. Y quiero mencionarlo así porque hoy tenemos como señora de la noche a Chalchutlicue, la dualidad de Tlaloc. Y ella nos invita precisamente a eso, a fluir. A veces vamos nadando contracorriente, otras nos tiramos de muertito y el agua misma nos lleva. En otras muchas tenemos que bucear, entrar en lo profundo, encontrar los chalchuhuites que la señora Chalchutlicue tiene allá, en lo más profundo de nuestro ser. Hoy a disfrutar de lo que somos, a encontrar nuestra luz en esos ojos maravillosos de todas las personas con las que convivimos. Siempre hay algo bonito que podemos rescatar de cada uno de ellos. Y te quiero leer algo sencillo que preparé para este tonal. Espero que te guste.